de guerra, que, lo adelanto, no tenían ninguna finalidad de establecer ningún tipo de verdad, ni siquiera la judicial, sino que tenían como finalidad continuar la política de terror, la matanza a la que se ha referido Cecilio, que desde el verano del 36 se estaba realizando en esta zona, y aquí en concreto en Jerez. Ustedes saben también como yo que en Jerez, aunque hablemos por deformación de guerra civil, en Jerez no hubo ningún tipo de guerra. En Jerez hubo un golpe de Estado, y a partir de ese golpe de Estado, con la destitución de las autoridades, con la disolución, el asalto de la sede de los partidos, de los sindicatos y de los domicilios de determinadas personas, pues lo que comenzó fue una matanza no indiscriminada, una matanza muy dirigida y muy pensada de todas aquellas personas que se pensaban podían resultar molestas para los intereses de quienes daban el golpe de Estado. Porque el golpe de Estado no era una cuestión, digamos, puramente militar, de que el ejército español, como las únicas guerras que gana son las interiores, pues quería ganar una nueva guerra. Ni siquiera era una cuestión de genética de los habitantes de estas tierras. Es decir, muchas veces parece que quienes vivimos por aquí pues tenemos un gen especial que cada X años pues nos lleva a darnos de palo. Este golpe de Estado tenía una función muy clara, que era impedir cualquier tipo de reforma, de cambio en la situación económica y social que se vivía en España desde por lo menos hacía 7 décadas, desde el principio del Estado liberal, tal como lo entendemos hoy día. Esa fue la finalidad del golpe, y para afianzarlo y para que nada cambiara, pues hacía falta dar un castigo ejemplar, un castigo que no se olvidara, y de hecho en parte lo consiguieron, a todos aquellos que no tenían cabida en ese tipo de España, en ese Estado que se pensaba que debería ser de esa forma. Y ahí se incluían hasta moderados reformistas republicanos y anarquistas que pensaban en la revolución social. Todo ello, daba igual, eran personas que no tenían espacio en el mundo del golpismo, de los golpistas. Muchos de ellos, aquí en Jerez, y me da vergüenza decirlo, ¿no?, estando presente Cristóbal, que conoce mucho mejor que yo el golpe y la represión presente en esta ciudad, pues a la altura de principios de 1937, pues eran varios centenares de personas las que ya habían sido asesinadas, y otro buen número estaba o bien detenida o bien habían tenido que huir o estaban escondidas en sus casas, o en ranchos, en casas de campo, en cortijos, etc. A partir de marzo de 1937 va a cambiar la fórmula de represión. A lo que se ha referido también antes, creo que Cecilio, con la llamada aplicación de bandos de guerra, es decir, con el secuestro y asesinato puro y duro de las personas, secuestro de su casa, secuestro de la prisión donde estuviera, secuestro en donde se encontraran, y asesinato en los días siguientes. Se va a poner en marcha un nuevo procedimiento para seguir eliminando a esas personas y para seguir manteniendo, y de ahí el título del libro, el estado de terror en la que vivía la sociedad. Por la edad de los que estamos aquí, la gran mayoría de los que estamos aquí, pues creo que es comprensible que todos tenemos en nuestros huesos,
en nuestro pensamiento el miedo, el temor, inclusive el terror que nos ha acompañado no solamente a lo largo de los años que vivimos bajo la dictadura franquista, sino en los años de la mal llamada democracia española. Y digo mal llamada porque una democracia no solamente es una expresión formal de que los habitantes de un determinado estado o administración puedan ejercer más o menos libremente el derecho de voto, sino es algo mucho más complejo y mucho más profundo. Y yo creo que todavía hoy en la España del 2014 los españoles no somos ciudadanos de un Estado democrático, sino que somos súbditos de un Estado, que es una cosa muy diferente. ¿Cuál va a ser el nuevo sistema de eliminación del adversario en la forma que sea? Quitándole la vida, encerrándole durante años en prisión, depurándolo de sus trabajos y haciéndoles vivir un exilio interior que prácticamente no les permitía, digamos, vivir una normalidad siquiera cotidiana. La que se va a poner en marcha van a ser estos procedimientos, estos consejos de guerra, que no es que se hubieran dejado de celebrar durante los meses anteriores, pero ahora sí se van a tomar, digamos, como prácticamente el único camino con el cual ejercer la represión. Va a haber un momento posterior, en los años 40, donde van a volver las prácticas directas del asesinato, que van a ser sobre todo a partir del año 42 hasta finales de la década, principios de los 50, para hacer frente al fenómeno de la guerrilla, el fenómeno del bandolerismo que dirían los fascistas. Ahí nuevamente se van a volver a utilizar la muerte, la aplicación de la ley de fuga o el asesinato directo de aquellos guerrilleros o enlaces de estos guerrilleros que caían o bien en manos de las fuerzas de la Guardia Civil o del Ejército, que también colaboró en la limpieza de los montes y de las ciudades también donde hubo guerrilla. Pero a partir de 1937 la justicia militar va a coger bajo sus cargos, va a coger bajo su mano todo el proceso de represión. Eso no significa, yo creo que es interesante tenerlo claro, que en los meses precedentes, anteriores, los asesinatos se hubieran producido de una forma descontrolada, ¿no? Como muchas veces se dice, vino un grupo de falangistas, o ya que están en Jerez, de requetés, ¿no? Digo por la importancia que tuvo el requeté aquí en esta ciudad, o de la milicia cívica, y se llegó a mi padre, a mi abuelo, a mi hermano de casa, y encontramos su cadáver unos días más tarde en una calle o en determinado lugar. Eso es la fachada del asesinato. Detrás de ello estaba la autorización última de las autoridades militares. En Jerez, como en el resto de esta zona de Andalucía, donde, vuelvo a repetir, no hubo guerra, sino golpe de Estado, se podrían contar por los dedos, no digo ya de las dos manos, sino de una sola mano, las personas que fueron asesinadas sin el consentimiento activo, es decir, leyendo sus nombres en las listas en las que constaba, o pasivo, es decir, aprobando el hecho de las autoridades militares, que en el caso de Jerez pues estaba en manos del comandante militar de Jerez, en primer lugar Arizón, y ya después los que le siguieron. Ellos son los últimos responsables de los asesinatos que se produjeron a partir del golpe de Estado. Y todos lo conocían, y todos lo autorizaron, y todos sabían. No se podía sacar de la prisión de aquí de Jerez, como en otras ciudades, a un preso que después va a aparecer asesinado en una carretera sin la autorización de las autoridades competentes. Y esos asesinatos están llenos de personas que son
no solamente secuestradas en sus casas, sino también sacadas de las prisiones y después asesinadas con el consentimiento de estas autoridades. Pues en febrero del 37 deciden poner en marcha un procedimiento que va a ser ya completamente controlado por las autoridades militares, y lo va a ejercer a través de lo que sería la justicia militar, lo que se llamaba en aquel momento las auditorías, es decir, los militares encargados de practicar la justicia militar. Bueno, hay una discusión si la justicia militar es justicia. No, militar seguro, justicia no se sabe, pero lo que creo yo, no hay ninguna discusión, es que la justicia militar del año 37 y sucesivos, la justicia del terror, fue cualquier cosa menos justicia. Si ustedes acceden a alguno de los sumarios que se desmenuzan en este libro, en este trabajo, verán que la búsqueda, como ya he dicho, de la verdad sobre unos hechos ocurridos, fueran los que fueren, es lo que menos importa. Se podía acusar y ejecutar a una persona por participar en unos asesinatos, y después nos encontramos con que otras personas también son diferentes y años más tarde, o asesinadas con anterioridad, han sido también acusadas y condenadas y asesinadas como autores de esos hechos. En definitiva, no se trata de impartir justicia, sino de mantener el terror. Quien va a llevar eso a cabo va a ser el Consejo de Guerra Permanente, con sede en Cádiz, al cual se le va a sumar a los militares, digamos, que componían el Consejo de Guerra, una serie de personas de formación jurídica, la audiencia, jueces y fiscales de la Audiencia Provincial de Cádiz, abogados de Cádiz o de Jerez o de Chiclana, que se van a dedicar a instruir estos procedimientos antes de ser pasados para su vista y sentencia en el Consejo de Guerra. Yo no me voy a entender en el procedimiento porque la forma de estos procedimientos, porque creo que realmente no es que no merezca la pena dedicarle ni 2 minutos, pero sí es lo menos importante. Son unos procedimientos que en todo caso lo que hacen es, si en la justicia militar ya las garantías procesales, y más en un sumarísimo, es decir, en un consejo de guerra que se lleva a cabo en situación de delitos flagrantes, en una deserción en el frente, un enfrentamiento armado directo, pues pueden ustedes imaginar si a ese tipo de procedimientos se le resta una de las partes más garantistas para el procesado, en qué queda ese procedimiento. Es decir, queda en una mera apertura de instrucción con la acusación, la toma de declaración de 2, 4, 6 testigos, el informe del fiscal, el autorresumen del juez, la autorización de la auditoría en Sevilla, en este caso, la vista del Consejo y la sentencia, y en su caso la ejecución de la sentencia, que puede ser la pena de prisión o absolución o la muerte. Estos juicios, el libro se centra solamente en el año 37 porque es cuando se pone en marcha, y el Consejo de Guerra Permanente de Cádiz realiza 456 juicios, consejos de guerra, de los cuales yo he podido localizar a lo largo de 5 años de trabajo 446 en el archivo histórico del Tribunal Militar Territorial II, que se encuentra en Sevilla, y que, como bien dice Cecilio, desde hace ya pues 14 o 15 años como máximo está a disposición de los investigadores, cada vez en mejor estado, aunque también hay que decir con grandes mermas documentales. Se conservan la gran mayoría de los procedimientos, es decir, la gran mayoría de la instrucción del Consejo de Guerra, pero han desaparecido
toda la información de la propia auditoría, es decir, correspondencia, libros de consejo, etcétera, con lo cual nos da una visión parcial de lo que realmente se quiere investigar. Bueno, estos 446 consejos de guerra, en el caso de Jerez, lo he incluido por una razón primero de época y después también actual, incluyendo a San José del Valle, que entonces pertenecía al término municipal de Jerez, y por una situación actual, puesto que bueno, va a ser difícil quizás, nunca se sabe, que se haga una presentación exclusiva en San José del Valle sobre del libro, aunque nunca se puede adelantar y negar acontecimientos. Fueron 80 personas las que pasaron ante el Consejo de Guerra, que fueran vecinos o naturales y vecinos de Jerez. No deben ustedes olvidar que ya se había realizado la gran matanza de los meses previos, y quienes van a ser ahora sumariados, procesados y condenados van a ser personas o bien que habían escapado a la matanza y estaban todavía en prisiones, o bien que van a ser una gran mayoría, casi el 64% de los procesados, que habían huido de Jerez o de su término. Como bien sabes, pues podemos hablar prácticamente de dos Jereces, ¿no? El Jerez urbano y el Jerez rural, con grandes con aglomeraciones semiurbanas, o como quieran llamarlo, y también una densidad de población en cortijos, ranchos, etcétera, en un término municipal pues extensísimo, ¿no? Pues un 64% van a ser personas que han huido del término municipal de Jerez a zona gubernamental a lo largo del verano y el otoño del 36, y tras la caída de Málaga van a volver a Jerez, puesto que piensan o bien que no tienen mucho que temer pasado ese primer momento, o bien pura y simplemente pues no quieren seguir huyendo y vuelven a Jerez. Bueno, un 64% de esas 80 personas van a ser personas que han vuelto de Málaga. La gran mayoría se queda viviendo bien en Málaga o en los pueblos de alrededores de Málaga. O, en tercer lugar, van a ser personas acusadas de nuevos delitos que de alguna forma podemos considerar que son, o bien en los casos más conscientes, producto de una resistencia pasiva, es decir, abundan los casos de procesados porque bajo la ingesta del alcohol, nunca sabremos si es cierto o no. Tal bar o en tal taberna, pues al escuchar el discurso de Queco de Llano, pues se ha levantado, le ha llamado lo más suave hijo de puta y ha terminado diciendo que era un borracho. Bueno, pues ha sido denunciado, detenido y va a ser procesado y llevado ante el Consejo de Guerra. O a casos esperpénticos, como uno que hay de una bronca en un cabaret, en la Espiga de Oro, no sé si a alguien le suena, donde se produce un enfrentamiento entre un grupo de falangistas que estaba de madrugada y unas tanguistas, según se les denomina en el procedimiento, puesto que una de ellas ha cantado una canción que los falangistas consideran subversiva, porque hace referencia a que los italianos no se encontraron en Guadalajara lo que se habían encontrado en Abisinia, haciendo referencia a la derrota que sufrieron las tropas italianas que ayudaban a los sublevados en la batalla de Guadalajara en 1937, y que la tanguista, ella dice que se le había enseñado un teniente de permiso, pues cantó en esa hora de la madrugada en esa venta, en compañía además de un guitarrista que quizá a alguno le suene a ustedes, de la familia Pantoja, de aquí de Jerez, que en ese momento tenía 18 años, y claro, pues se lo llevaron a todos, evidentemente, y todos terminaron siendo procesados. Esos son ese tipo nuevo de delitos
que van a aparecer, o de hecho que van a merecer la atención de los golpistas, de la justicia del terror. Bueno, de esos 80, un 21% va a ser condenado a penas superiores a 30 años y en 6 casos, van a ser condenados a muerte, de las cuales se van a ejecutar 3. El otro 45%, va a resultar absuelto y el resto, hasta el 100%, pues van a sufrir penas de diferentes cuantías, desde los 6 meses hasta los 20 años. De 20 a 30 años, pues forman parte de ese cuarto prácticamente de personas que tendrían que ser condenadas, que fueron condenadas en principio a la reclusión perpetua, que es la condena de 30 años. Hay un caso especial. Antes de entrar estaba hablando con una persona que había realizado un trabajo sobre el asalto campesino en Jerez, aquí de 1892, y que va a ser una constante en la represión contra no ya el movimiento obrero jerezano, sino contra cualquier persona o cualquier grupo que piense de forma distinta a lo que debería ser el Jerez de la época. Y me estoy refiriendo a ese grupo de maestros, muchos de ellos maestros que daban sus clases recorriendo los cortijos y las casas de campo, enseñando a cambio de unos céntimos o para completar su salario, enseñando a leer o bien a los propios habitantes del cortijo, o bien a los braceros que han ido en época de recolección, o bien a los hijos de esos habitantes. Bueno, pues en esta justicia del terror, aquí en Jerez, uno de los asesinados va a ser también un maestro cortijero cuyo nombre era Domínguez Rodríguez Suárez, manteniendo la represión constante de todo, puesto que los golpistas van a considerar la educación, y no por azar, todavía hoy en los sectores más reaccionarios de este país siguen considerando que la educación ha de ser exclusiva o casi exclusiva de determinado sector de la sociedad, y que una educación laica, ciudadana, al estilo de cualquier país democrático normal, entre comillas, cercano, como puede ser Francia o Italia o Inglaterra o la Gran Bretaña, Reino Unido o Alemania, pues eso no cabe en este país, donde tradicionalmente la educación ha sido coto privado de los sectores religiosos, y que, como bien saben ustedes, hasta recientemente en este país, cuando hablábamos de iglesia, solamente hablábamos de una iglesia, ¿no? La iglesia católica. Como digo, estas personas van a ser asesinadas, entre ellas este maestro, por ser considerada, como voy a citar textualmente una frase de una sentencia, inapropiada, o por incorporarse a las unidades del ejército republicano o las unidades milicianas del verano del 36 en Málaga. Haber pertenecido a una milicia, bien sea socialista, de izquierda republicana o anarquista, va a suponer la segura condena de prisión, si no, en su caso, la condena de muerte. Entre estos 80 personas también, y solamente voy a apuntar un esbozo, ¿no?, para no enrollarme demasiado y después y poder intervenir todo, ¿no?, y a partir de ahí ya si quieren ustedes pasar a detalles más concretos. Hubo 5 topos. Topos, cuando hablamos de la palabra, del término topo, nos estamos refiriendo a esas personas que a partir del verano del 36 se escondieron, o bien en su casa, o bien en los campos,
y para proteger su vida, y que terminarían siendo en unos casos detenidos y en otros casos no saliendo de su escondrijo hasta muchos años después de terminar ya la guerra de España por completo, ¿no? Hay casos que incluso no salieron hasta la década de los 70, hasta muerto el propio dictador. Uno de estos casos fue un concejal del Frente Popular de este ayuntamiento, el concejal comunista Manuel Muñoz Moreno, un panadero que contó con la ayuda del tío de un cenetista de Puerto Real que se había escondido en la finca de San José, y que también acogió a Manuel Muñoz Moreno, que se escondieron en un hoyo digo un hoyo porque el Consejo de Guerra está en los planos del sitio donde fueron encontrados, y aquello era poco más de un hoyo donde ante cualquier movimiento sospechoso pues se escondían estas dos personas, y que fueron detenidas en febrero de 1937, la misma fecha en que un albañil de la CNT aquí en su casa de Jerez pues fue detenido en una especie de nicho que había excavado detrás del cabecero de la cama. También, por dar unas pinceladas generales, fueron 5 mujeres las procesadas, de las cuales una fue condenada a 6 años de prisión por extremista, era una vecina de San José del Valle, textualmente por haber alentado a la ocupación del cuartel de la Guardia Civil en julio del 36, y otra, una sirvienta en una casa de aquí de Jerez, que cuando escuchaba la radio no mostraba la suficiente alegría para celebrar los triunfos de los golpistas. Fue denunciada y condenada a prisión. Y las otras 3 pues fueron estas 3 tanguistas a las que ya me he referido, de la bronca de madrugada en la espiga de oro. Bueno, ¿quién eran estas personas? Bueno, pues si siempre se dice que el golpe de Estado iba dirigido contra las clases populares, contra el mundo trabajador, este libro, los procesados de Jerez, pero también en general los 1236 de toda la provincia, lo confirman. Aquí en Jerez un 65% eran o bien personas que se declaraban del campo o trabajadores de la vid, y obreros urbanos como albañiles, panaderos, ferroviarios, camareros, pescadores, arrumbadores, toneleros. En 1937 vamos a encontrar un escaso número de personas que no pueden ser consideradas dentro del mundo obrero, sino en todo caso con ese término posterior, ¿no?, de obrero de cuello blanco, es decir, empleados de oficina o funcionarios. Y en este caso, aquí en Jerez, pues nos encontramos a escribientes, empleados de banca, funcionarios de correo. Quizá, por citar un nombre, se pueda citar el de Agustín Zorrilla Jiménez, que trabajaba en la sucursal jerezana del Banco Español de Crédito, que se ocultó en su casa durante más de un año detrás del aparador, en otro hueco que había hecho con la familia, que fue detenido y que fue condenado a 30 años y que nunca regresaría a Jerez, puesto que murió en Santander, en la Casa de Salud de Valdecilla, donde seguramente sería ingresado, transportado de la prisión, bien de Tabacalera o del Dueso, o de la propia prisión de Santander, por su estado de salud, y que murió en 1941. Y finalmente, por señalar también que no solamente la represión, es decir, que los golpistas no olvidaban, que venían preparándolo, que el golpe de Estado no era una cosa que sale, como que intentan vender todavía hoy los escritores de derecha, diciendo que el golpe de Estado era necesario por la situación de caos en la que existía en el país, con el triunfo del Frente Popular que iba a ser el paso previo
a una revolución de carácter comunista, sino que es una cosa, bueno, algunos autores afirman que se empieza a preparar con participación de conocidos jerezanos por lo demás, el mismo 15 de abril, al día siguiente de la proclamación de la República, es que contamos con el caso de 5 agentes del Cuerpo de Seguridad, es decir, de lo que sería la Policía Nacional de hoy día, un sargento y 4 números, que fueron los agentes que acompañaron a alguien cuyo nombre quizás le suene, a Joaquín Bernal Vargas, el jefe de Falange de Jerez, antes del golpe de Estado y con posterioridad, y que el 14 de abril de 1936, ante una manifestación que pasó por delante de su casa y que comenzó a adquirir tonos que pasaban más allá de los insultos a Bernal, y que Bernal respondió yéndose a la azotea y empezando a disparar a quienes pasaban, pues fue detenido por este grupo de agentes de seguridad y trasladado al ayuntamiento, y fueron detenidos estos agentes de seguridad y juzgados y condenados por no haber prestado la protección debida en el traslado a comisaría de Joaquín Bernal. Ciertamente el traslado a comisaría de Joaquín Bernal, no sé si alguno conoce la historia, pues fue algo tumultuoso, puesto que acompañando a quienes le habían detenido, pues muchos habitantes, muchos jerezanos, muchas personas, pues siguieron la comitiva e incluso llegaron a disparar a Joaquín Bernal. Para finalizar, decir que un 40% de estas personas estaba sindicado, por lo menos, o pertenecía a un partido político, por lo menos que conste en el sumario, lo cual no significa que pueda elevarse el número. De hecho, tal como salió el libro, pues yo me he encontrado que es lo que suele ocurrir, ¿no? Cuando termina un trabajo te suelen aparecer nuevas cosas, me he encontrado nuevas afiliaciones, y de ese 40%, un 65% pertenecía a la CNT, un 4% era considerado exclusivamente militantes de la FAI, un 19% se consideraba o declaraban, o se tenía información de que pertenecían a alguna de las organizaciones socialistas, fuera el PSOE, la UGT o la Juventudes, un 6% a Izquierda Republicana y al Partido Comunista, y después un número variado de afiliados al Partido Republicano Radical, a la Unión Republicana o al Sindicato Profesional de Trabajadores de Correos. A mí me gustaría terminar porque, como ha dicho Cecilio, yo no solamente hago estos trabajos por una cuestión, digamos, de historiador, que también yo creo que las sociedades deben de conocer lo mejor posible su historia, y este periodo, como ya ha dicho también Cristóbal, como el propio Cecilio, pues no es precisamente de los más conocidos y de los que con mayor facilidad pues cualquier persona pueda encontrar relatos realizados desde una vertiente, digamos, de la honradez profesional, que yo creo que es como se debe enfocar cualquier trabajo, sea el de historiador o sea el de el que se nos quiera ocurrir en su quehacer, ¿no? Para mí no solamente quiero hacer el trabajo lo mejor que sé hacerlo, sino también que lo hago porque creo que hoy día este tipo de trabajos son necesarios. Cecilio ha apuntado algunas cuestiones por las que creemos que es necesario este tipo de trabajo, más allá del mero trabajo histórico. La cuestión de la memoria histórica, por denominarla así, pues sigue siendo una cuestión no cerrada en este país. Bueno, se dice que España es el tercer país en el mundo con más desaparecidos en cunetas, carreteras, no inscritos en registros civiles, tras Camboya y la Unión Soviética
estalinista y que no deja de ser todavía un hecho con repercusiones sociales y políticas, y no solamente repercusiones, sino también utilizaciones partidarias de este caso, ¿no? Pero eso sería otro tema. Y a mí me gustaría terminar mi intervención, si ustedes me lo permiten, con 10 minutos leyendo los 80 nombres de esas 80 personas, de esas personas que estuvieron procesadas, que sufrieron, que fueran absueltas meses de cárcel, que padecieron el terror, que pagaron en 6 casos con sus vidas, que murieron en prisiones, que pasaron largos años en prisión, que sus familias se vieron afectadas, no solamente en el momento, sino en su descendencia, con la pervivencia de ese miedo, de ese terror que todavía hoy día de alguna forma está presente. Voy a leer sus nombres y así de camino, pues quizá a alguno de ustedes le pueda sonar algún apellido en su caso. José Aguilera Jaén, Juan Aragón Cobalea, Dolores Armario López, José Atienza Zambrano, Francisco Barrera Pérez, Rafael Benítez García, Alfonso Bonilla Benítez, Diego Borrego Corbacho, Francisco Borrego Mellado, Fernando Cabezas Gómez, José Carrasco López, Rosario Casado Padilla, Antonio Castillo Padilla, Bartolomé Corio Duarte, Manuel Coronel Clavijo, Desiderio de la Rosa Sanz, don José Domínguez Carmona, Luis Espada García, Manuel Favero Aguilera, María Luisa Fernández del Castillo, Diego Fernández Vidal, Rodrigo Gago Romero, Manuel Gallo Moscoso, Antonio Galván Olmedo, Diego García Bellido, Antonio García Florido, Josefa García Pérez, Pedro García Rodríguez, Emilio Gil González, Antonio Gil Sánchez, Domingo Gómez Carrasco, Juan Gómez Coronil, Manuel Gómez García, Francisco Gómez Muñoz, Antonio Gómez Román, José María González Sánchez, Gloria Grondona Tenorio, José Gutiérrez García, José Gutiérrez Sánchez, Cristóbal Hidalgo Galván, José Jiménez Pérez, Domingo Lobato Lobato, Antonio Lobato Puerto, Salvador López Rosado, Manuel Marín García, Antonio Melgar Gómez, Cristóbal Melgar Gómez, Francisco Menacho Jiménez, Francisco Montes de Oca Rodríguez, Enrique Luis Morales Pica, Manuel Muñoz Moreno, Antonio Muñoz Rodríguez, Juan Pantoja Carpio, Francisco Pérez Barranco, Miguel Pérez Benítez, Jesús Pérez Centenera, Francisco Pérez Sánchez, Diego Piñero Carrasco, Antonio Racero Martínez, José Ramírez Sánchez de Medina, Francisco Ramos Sosa, Francisco Revidiego García, Antonio Revidiego García, Juan Ríos Estivas, Alonso Ríos Molina, Domingo Rodríguez Suárez, Manuel Román Hidalgo, Pedro Rubiales Gómez, Diego Ruiz Gómez, Miguel Sánchez Atienza, Andrés Sánchez Machuca, Salvador Sañudo Venegas, Lorenzo Sañudo Perdigones, José Sarmiento González, Ricardo Seda López, Manuel Sierra Castaño, Francisco Troya Contreras, Manuel Valle Granados, Juan Venegas Ortega y Agustín Zorrilla Merino. De alguna forma a todo ello también está dedicado este trabajo. Pues muchas gracias. Cuando ustedes pues tenemos hasta que los anfitriones nos permitan estar. A las 9:30 tenemos tiempo. Pues entonces podemos empezar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que decir? Bueno, la verdad es que en primer lugar alabaros por el trabajo que hacéis, porque es una parte importante de la historia que hace sistemáticamente ocultar. Y luego, pues, entiendo las dificultades que hay,
Pero yo he leído que se supone que hay alrededor de unos 100.000 fusilados. ¿Esa cifra es correcta, es incorrecta? Fusilados ya en todo el estado. En todo el estado. Y contando los localizados, los que están en fosa. ¿Esa cifra es real o...? La cifra realmente nunca llegaremos a saberla, ¿no? Podemos subirla hasta 130 y tantos mil, como hay algunos autores, o bajarla. Es decir, pero nos movemos en torno a esa cifra, entre 150, en torno a esos 150.000 personas. De todas formas, yo digo, va a ser muy difícil que podamos localizar todas las personas directamente represaliadas por el franquismo, puesto que hay que tener en cuenta que la matanza comienza en 1936, pero se prolonga en el tiempo prácticamente con distintas maneras y distintas formas hasta meses antes, bueno, un año y pico antes de la muerte de Francisco Franco, con los últimos fusilamientos en septiembre del 75, ¿no? Quería preguntar, ¿hay algún estudio que se haya realizado sobre los represaliados posteriores a partir de los años 40 ya? O sea, si hubo un movimiento de maquis o de guerrilleros importante aquí en Jerez, más bien en la comarca donde hay montes o donde hay, ya que Jerez es tan extenso, ¿no?, el término. ¿Hay sobre eso también? Hay algunas cosas. De hecho, en Jerez en el año 47 se produce la caída del Comité Comarcal de la CNT, que más allá que por la caída de un comité, de una organización, es importante porque es el momento en el que la parte de la guerrilla que seguía actuando tanto en la Sierra de Málaga y Cádiz, de hecho en 1950, cuando se le tiende, en enero del 50, cuando se le tiende la llegada a Pedro López Calle, al comandante Abril, se le tiende en Medina Sidonia, para que vean ustedes lo cercano, digamos, que podía quedar todavía la actividad de la guerrilla, ¿no? Y en ese caso en concreto es cuando se produce la caída de toda de parte, no de toda, pero sí de parte de la guerrilla que estaba actuando en la Sierra Norte de Sevilla y que junto con el Comité Regional de la CNT en 1947, pues viendo la situación en la que se encontraba, intentan una salida de España, una salida del país a través de uno de los métodos habituales que van a ser utilizados del propio verano del 36, que es coger una barca en las costas de Cádiz, para dirigirse a Tánger, fundamentalmente, donde la CNT tenía montada, como diría la brigada político-social del momento, un consulado terrorista dirigido por Gómez Llaño, que nunca me acuerdo del nombre, que era el que recibía a todos los refugiados, a todos los que lograban escapar. Bueno, pues aquí en Jerez se va a producir la detención del comité comarcal, pero no como tal actividad, sino dentro de la operación de desarticulación de la guerrilla de la Sierra Norte y de la salida de algunos de sus más importantes miembros, en compañía de parte del Comité Regional de la CNT, que buscaban la salida a través de, en este caso de Algeciras, de una barca que lo iba a llevar a un barco, y de ahí la importancia de Gibraltar, ¿no? Algunos pensamos que deberían seguir ahí, en aguas territoriales, entre comillas, pero aguas territoriales ya británicas, donde le esperaría un barco para primero pasarlo a Gibraltar y después a Tánger. Eso fracasa, hay una delación, son sorprendidos, una parte de ellos mueren en el propio tiroteo del embarque, y el Comité Comarcal de Jerez, como
el de la Puebla, el de Cazalla de la Sierra y lo de Sevilla son detenidos por la policía, dando pie a un consejo de guerra de cerca, si mal no recuerdo, son 128 personas, ¿no? Sí, la actividad de la guerrilla en esta zona fue importante y hasta tiempos bastante mucho más lejanos al periodo de la guerra de lo que en un primer momento se podía pensar. El problema que tenemos es que todavía, quitando casos puntuales, en el caso de aquí de la Sierra de Cádiz, los trabajos de Cádiz y de Sevilla, porque están todos relacionados, no tenemos trabajos concretos sobre determinados momentos, pero no un trabajo general como ya empiezan a existir en Málaga, en Granada y en otros lugares, ¿no? Sobre eso le quería comentar que yo hace unos años me compré, bueno, porque salió al mercado una colección sobre la Guerra Civil Española, vista desde los dos bandos, pero más desde el bando republicano, digamos, de la represión del bando republicano y todo eso, que fue publicada más o menos sobre el 2000 o 2000 algo, y la mayoría de los autores eran catalanes, con lo cual me parece a mí que la investigación de todos estos temas ha empezado más bien en Cataluña y eso, y en el resto de España y en particular en Andalucía hemos estado más atrasados en todos estos temas con respecto a la investigación, me refiero. Bueno, mi opinión personal es que, como suele ocurrir en estos casos, es un fenómeno que va apareciendo por muchos lugares a la vez y que en determinados sitios siguen un camino y en otro. Es cierto que en Cataluña los trabajos de esta naturaleza han sido más apoyados por las administraciones y sobre todo confrontados o puestos o estar dispuestos a estudiarlo desde las universidades. La mayoría de los autores catalanes que se han dedicado a estos temas son profesores universitarios, no son todos, pero la gran mayoría. En el caso de Andalucía ha sido muy diferente. Todavía no hace tantos años, pues había un profesor de universidad que le decía a su alumno que había ido a presentar su tema de doctorado sobre el golpe de Estado y la guerra, que bueno, que era un tema interesante, pero que todavía era muy temprano para hacerlo. Entonces, bueno, claro, con esa actitud, pues la labor que se ha realizado desde quienes en principio debían ser los más responsables de hacerla, no solamente porque utilizan recursos del erario público, es decir, pagados por toda la ciudadanía, sino porque además tienen el tiempo, digamos, profesional dedicado a poder afrontar estos trabajos. Se les supone que tienen una mayor competencia profesional, puesto que es su profesión para realizarlo, pues ha sido tardía ciertamente y mal. Sin embargo, en Andalucía, por lo menos en Andalucía, en la zona en la que nos encontramos, la Baja Andalucía, para entendernos, sí ha habido desde finales del siglo pasado, aunque quede un poco así decirlo mucho más lejano, eso de finales del siglo pasado suena casi al 19, ¿no? Pero ya llevamos 15 años casi del 21, bueno, ya hay que empezar a hablar del 21, ¿no? Si no, algunos nos vamos a ir sin hablar del 21, ¿no? Pues a partir de la década de los 90 sí se ha producido un fenómeno que ha contado en parte con el apoyo de la administración, a través de los que antes se ha referido Cecilio, a través de ayuda tipo subvenciones a la publicación o a la investigación, y que han sido realizados fundamentalmente al margen de las instituciones académicas. Hay muchísimo. Afortunadamente, por ejemplo, este trabajo no se podía haber realizado si no hubieran existido trabajos como los de Fernando Romero para la Sierra, como los de Cristóbal y Pepe para Jerez, como el de Alicia Domínguez para Cádiz, como algunos otros trabajos que sí me han proporcionado para localizar esos procedimientos en el archivo militar,
los nombres de personas que yo desconocía porque eran de Jerez, o eran de Setenil, o eran de Grazalema, o eran de Villamartín, y que su localización me hubiese puesto muchísimo más trabajo. Bueno, pues ninguno de ellos, y los que se han dedicado pueden ser contados como honrosas excepciones, y muy tardíamente, en mi opinión. Siempre podremos encontrar excepciones, pero muy tardíamente, en mi opinión, no han sido del mundo universitario. Por eso digo que posiblemente pueda haber esa apariencia que en Andalucía no se ha hecho ese tipo de trabajo, cuando en realidad se han hecho exactamente igual que la universidad, unos mejores, otros peores, como de todo tipo, pero fundamentalmente al margen de la academia. Últimamente parece que empieza a cambiar, pero bueno, uno a esta altura de la vida es como Santo Tomás, lo que no veo no creo, ¿no? Yo quería un par de detalles, ¿no? Por un lado, la investigación local, que es lo que fundamentalmente ha funcionado en Andalucía Occidental, en Andalucía la Baja, como decía José Luis, ha sido el eje fundamental de todo este trabajo. O sea, que ha sido la investigación local y al margen de la academia. Y no hay que algunas veces avergonzarse por decirlo, es que hay que reivindicarlo para ver si sí le da vergüenza al personal que justifica con el currículum toda la vida y toda vez y se brinda. Porque a excepción, con excepciones, hasta ahora no se han brindado, ni siquiera han apoyado. Ha hecho tanto en alguna ocasión el tema de la investigación local que ha conseguido cambiar la historia de este país. La historia escrita. O sea, cuando un gran escritor o un importante historiador como Paul Preston tiene que modificar su libro porque se ha quedado antiguo, no ha sido porque la administración española le haya suministrado información, sino porque los cronistas locales, los historiadores locales, los historiadores provinciales han sacado sus investigaciones y él mismo ha reconocido que se ha quedado antiguo su libro. Vamos a hacer una cuantificación del debe que le tenemos que meter al dictador como víctima. Bueno, pues no se sabe. O sea, no, puede ser 144, 136, la administración lo podría saber perfectamente si de forma sistemática durante un cierto tiempo, no 60 años, no, un par de años o 3, se pusieran a currar los funcionarios. Y no digo yo que los funcionarios, yo no soy funcionario, pero casi, soy contratado laboral. Pero no es que no lo hagan, sino es que no se les plantea que lo hagan. Si el registro civil, que es el punto importantísimo de esta historia, sigue recogiendo que en este país hay miles y miles de personas que han pasado los 140 años y están desaparecidos, es que alguien miente. Porque esa gente, hasta que no saben de su muerte, siguen estando desaparecidas. Y desaparecido es un término legal que ya no es el limbo, porque eso lo quitó el Papa. Ya el limbo no existe, por lo tanto, joder, a ver dónde cojones está, perdón por el término. Pero eso es así. La administración española, lo único que se le ha conseguido es que modificara, que añadiera un apartado a un artículo de la ley de registros civiles, de tal manera que las administraciones locales, en este caso los ayuntamientos, de donde eran vecinos aquellos desaparecidos durante la guerra, pudieran inscribir de oficio a esas personas. ¿Eso qué significaba? Significaba que cada familia podía ahorrarse, cada familia que tuviera un desaparecido de la guerra, o sea, hablando en plata, un fusilado, porque algunas veces los términos suavizan los términos. Pues no, un fusilado, la media que costaba inscribir está entre 2.800 y 7.000 o 8.000 euros por cabeza. Una pasta, ¿eh? Una pasta. Una pasta que dentro de un par de meses como máximo ya no hay manera, porque para eso se va a privatizar los registros civiles. Y los señores registradores de la propiedad pues, pasarán por caja. O sea, le hemos entregado una bolsa potencial de clientes magnífica, miles de millones o cientos de millones de euros a costa de los fusilados de la ESO. Eso es lo que cuesta. Y eso lo podía haber hecho. Bueno, pues no hay ni un solo ayuntamiento que tengamos constancia nosotros
que desde el año 2011 que se aprobó, logramos convencer a la clase política de este país que hiciera un poquillo de esfuerzo, hombre, coño, que no pasa nada, ¿eh? Porque le ponga una coletilla diciendo que trabajaréis de vez en cuando, tampoco pasa nada, ¿no? No ha visto ni un solo ayuntamiento, desde el más facha del mundo, al más revolucionario, si lo hay, de todo lo que queráis, que haya tomado la iniciativa de inscribir a sus vecinos que fueron fusilados y que aparecen en los libros. Ya aparecen en muchos libros. Hombre, yo lo puedo entender si el alcalde es notario o registrador de la propiedad para dentro de 2 años no se le acabe la bolsa de trabajo. Pero que nadie, ni siquiera ningún grupo político en los plenos de esos ayuntamientos haya reclamado públicamente allí de que se inscriban, que ningún ayuntamiento haya tenido como iniciativa la inscripción para aclarar esa cantidad, para aclararla, simplemente. ¿O es que no quieren aclararla? Exactamente. El problema es que no quieren aclararla. Porque lo que es incomprensible es que una base de datos, la más importante de este país, que la tenemos nosotros, que somos ciudadanos normalitos, con esos 82.000 represaliados, la tenemos un grupo de ciudadanos civiles. ¿Por qué? Porque ellos no han querido hacerlo. Y cuando lo han tenido, han aplicado la ley de protección de datos, así, descaradamente, para no dar a conocer ese fenómeno. Y ya me voy a callar con un detalle. La situación de la represión en Cataluña y la situación de la represión en Andalucía es el blanco y el negro. El blanco y el negro. Nosotros tenemos un trienio más de franquismo, que fue el trienio de la matanza. ¿Entiendes? En España, en Andalucía, en Jerez, se empieza a matar el 18 de julio de 1936. En Cataluña, el 15 de abril de 1939, o el 16, o el 18, o el 25. 3 años. En 3 años ha cambiado todo, por tanto. ¿Entiendes? Por lo tanto, hombre, no, yo sé que los catalanes se me cabrean cuando le digo lo del trienio más de represión, ¿no? Porque parece ser, después, que ellos fueron muchísimo más represaliados, ¿no? Y aquí hay que sacar currículum también y decirlo, porque es que parece que nos da miedo incluso de reclamar eso. Nosotros fuimos las víctimas en este sentido, por lo menos las víctimas más duras en cuanto a porcentajes, ¿no? Por eso el mayor desconocimiento de cuántos fueron los represaliados aquí, porque a partir de 1937, José Luis, todos los que se matan por consejo de guerra se inscriben ya en el registro civil. Esos ya están inscritos en el registro civil. Los que no se inscriben, la inmensa mayoría son los de los actos de guerra, entre el 18 de julio del 36 y la primavera del 37, ¿no? Por lo tanto, esa es la deuda pendiente. Pero sí hemos conseguido una cosa, del año 2000 para acá, que es cambiar la historia de este país. La historia escrita, ¿no? Y yo creo que la sociedad civil, en este caso, hay que hacer incidencia, al menos en este caso, nos tenemos que hacer la foto de un trabajo que teníamos pendiente todo el Estado. El Estado no lo ha resuelto, lo hemos resuelto los ciudadanos. Bueno, hay otra persona que quiere preguntar algo, pero yo quería hacer la última pregunta y ya me callo. No, es que me ha venido a la cabeza ahora una noticia que he leído hace poco sobre que van a hacer unos sondeos en Granada otra vez para ver dónde está el enterramiento de García Lorca. Y no sé si ustedes saben algo sobre el tema, porque yo lo he visto así un poco por encima, y eso me ha extrañado un poco que se haya reabierto ahora de pronto el tema este y demás, que se quedó aparcado hace 10 o 15 años, no me acuerdo ya cuándo fue, en los 90, ¿no? Creo cuando... No, 90 no, en el 2006. Ah, en el 2006, eso. 2006 o 2007. Sí, sí. No sé si pueden ustedes comentar. Sí, son los que quieren. Claro. Nosotros somos familia ideológica de uno de los fusilados que teóricamente está con uno que no se busca. Si han leído bien la prensa, en ningún momento leerá que están buscando a Lorca. Ah. No buscan a Lorca, buscan a los otros 3. Una cosa que aparezca un cuarto. Bueno, yo he leído que... No, eso lo dicen los periódicos, que son unos mentirosos. A ver si me entienden. Todo el mundo está buscando a Lorca, pero no puede decir que está buscando a Lorca. Entre otras cosas porque la familia impide de que se busque a Lorca.
¿vale? Eso, la cuestión es, lamentablemente, es así. Evidentemente, actualmente se está buscando esa fosa dentro de un campo donde puede haber 40, 50, 60, 70 fosas. Pero se está buscando eso. Correcto. Donde hay 4 y alrededor hay 1.500 personas más fusiladas, ¿no? O sea, es decir, llegó a tanto que en ese anterior intento se cerró una carpa totalmente para que no podían acceder a esa excavación ni siquiera la familia biológica de las víctimas. Todo por una cuestión pura y duramente económica. Simple y llanamente. O sea, es decir, hablamos de Lorca, hablamos de un negocio y de muchos sentimientos. Hablamos de Lorca, hablamos de un negocio y de muchos sentimientos. Por ejemplo, la ABC, que es una televisión norteamericana, daba 1 millón de euros por financiar y grabar toda la búsqueda. Pero sin embargo, paralelamente no se estaba seguro lo que se iba a hacer con uno de los 4 que no tiene familia biológica. Según las normas existentes, incluso hoy mismo, ese 4º que no tiene familia biológica que se hiciera cargo de los restos podría ir otra vez a la fosa común. O sea, estamos en este país con esas variables. O sea, entonces nosotros en un momento determinado, bajo el concepto ese de que aquel que no tiene familia biológica es anarquista, dijimos nosotros, bueno, pues nosotros somos familia ideológica, ¿no? Nos podemos llevar los huesos si aparece. Y entonces la Junta de Andalucía, que tiene una sensibilidad a flor de piel, pero estaba perdiendo las votaciones dentro del ámbito familiar, había más gente en contra que a favor de la exhumación, nos tuvo en cuenta, ¿no? Para que se equilibrara la balanza. Pero cuando había que argumentar jurídicamente eso de la familia ideológica que narices era, pues evidentemente eso no existe en este país. Ni siquiera no que no exista, sino que no están dispuestos a tener en cuenta. Prefieren más que no haya garantía de que los restos de los no identificados o solicitados por la familia biológica sean arrojados una vez más a otra fosa común de la cual han sacado, ¿no? Bien, o sea, es decir, os digo esto porque la cosa no es baladí, o sea, no es una pamplina. En Málaga se han exhumado 2.840. Hay en estos momentos 300 familias que reclaman los restos de familiares. De esos 2.840. Hombre, no se van a arrojar, pero porque allí hay una asociación que se ha preocupado de que todos los restos sean clasificados, guardados, etcétera, etcétera. Pero imagínate que la ley no obliga a eso. Si no hubiera visto atención y estando pendiente de ello, bueno, pues sacamos una fosa y metemos a otra, ¿no? O sea, este tipo de historia sigue pasando en este país, ¿no? Con esa situación, ¿no? Y yo creo que lo de ojalá lo encuentren, no a García Lorca, sino a 3+1, ¿entiende? En esa fosa, pero lo mismo que esa, en todas las existentes en Andalucía que se calculan, que son unas 614, ¿no? Con respecto un compañero por aquí también que había preguntado, sí. Con respecto a lo de Lorca, ¿no? Era, si va a cambiar el tema, es que que es que hay por ahí otra versión que no sé si tendrá visto de realidad, es que la familia se opone porque se cuenta, se dice, de que no puede aparecer porque el cadáver fue retirado por la familia, ¿no? Bueno, pero eso son como todo, ¿no? Hasta ahora la mayoría de las exhumaciones que se han hecho nunca ha coincidido lo que se dice con lo que se encuentra. Por ejemplo, en Málaga tenía que haber 4.100 cadáveres. 4.100. Porque estaba la lista de los militares que apuntaban a cada uno de los que fusilaban. Pero cuando han abierto la fosa han encontrado 2.840. ¿Dónde están los otros 1.000, yo no sé cuántos? No hay documentación. Se supone que están todos en Cuelgamuro, o sea, en el Valle de los Caídos. Pero es una suposición. No hay documentación que tal. Hasta ahora, todas las fosas que se han abierto, todas no han coincidido. La información, e incluso estaban buscando a uno y han encontrado, perdón, hay una, ¿verdad? Yo ahora recuerdo, hay una en Salamea la Real,
que se buscaba un matrimonio y estaba el matrimonio, ¿no? Pero la mayoría son o más o menos, pero no funciona. Por lo tanto hay que abrirla y hay 50.000 historias alrededor, ¿no? De cada una de las fosas hay 40.000 historias. Sí, lo de Lorca es cierto que se escribió, lo escribió Acosta hace ya un montón de años, y que yo sepa, la familia nunca dijo que sí o que no, tampoco va a hablar si ha sido o dejado de ser, pero sí es cierto que hay esos rumores. Una curiosidad, ¿no? Dice, ¿tenemos alguna referencia, o sea, cuantificar de alguna manera, qué criterio, entre comillas, había entre los ejecutados por juicio sumarísimo y los que no? ¿Hay algún tipo de... No cronológico. ¿O solamente tiene que ver con el contexto del tiempo? Claro. La matanza fundacional que dice el amigo Paco Espinosa, perdón. La matanza fundacional se realiza a través de un mecanismo que es la aplicación de bandos de guerra. Ese es el mecanismo que se utiliza como justificación para realizar los asesinatos. Ese mecanismo después ni siquiera se va a reflejar como tal en las inscripciones de los registros civiles o en los libros de enterramiento de los cementerios, donde se puede mentir impunemente y poner muertos en combate con las Fuerzas Armadas o muertos por disparo de armas de fuego. Ni siquiera se pone a aplicación de bando de guerra. El hecho cambia en la primavera del 37. ¿Por qué? Yo no he querido detener. Entonces, ¿en ese periodo no interviene también la Cruz Roja en algo? ¿La Cruz Roja no toma registro en algo o no? La Cruz Roja realiza tareas de intermediación y de hecho hace un par de años pasaron parte de los archivos de Ginebra, ¿no? del Comité Central por Funciones de la Internacional, de la Cruz Roja Internacional, que pasaron a Salamanca. Hacen labores de intermediación, pero la Cruz Roja no interviene expresamente en hacer listas, en saber el número de fallecidos, ¿no? Sí, es más, de hecho no se reconoce que hay un conflicto, sino para los golpistas nunca hay prisioneros de guerra. Son ocupaciones de ciudades con detenciones de unidades militares a medida que avanza el conflicto, campos de internamiento, campos de concentración, dispersión para sus poblaciones y tal, pero nunca se le reconoce un estatuto de guerra. No la hay, ni siquiera por el bando republicano. El estado de guerra se proclama al final casi prácticamente de la guerra. Lo que hay es un cambio, digamos, a la hora de continuar con la represión, de mecanismo formal. La perduración, es decir, el golpe de Estado fracasa puesto que no consigue el control del país, del Estado, ¿no? Una parte queda bajo el golpe de Estado, pero otra parte no queda bajo el golpe de Estado. La parte donde queda el golpe de Estado se pone en práctica lo que se estaba decidido de antemano, quizás con mayor profundidad, con mayor extensión, que es el exterminio, la matanza de todos los adversarios. Y eso se pone directamente. Cuando se ocupa la ciudad, pues muere. Bueno, yo acabo de mirar para este trabajo un poco para situar lo que ocurre de julio a diciembre del 36 en Cádiz ciudad, y la mera ocupación de la ciudad ya ocasiona 17 muertes. La mera ocupación de desalojo de la gente de la calle, de la resistencia que pudiera haber, como aquí en Jerez también se produjeron muertos en el momento de la ocupación, ¿no? Eso va a provocar que cuando ya en noviembre de 1936 se vea, el otoño del 36, se vea que ya el golpe de Estado no va a triunfar ni siquiera con esas primeras guerras de columna, de movimiento, de ocupación de terreno directo, sino que se va a convertir en una guerra, conflicto bélico como lo vemos en las películas de la Segunda Guerra Mundial, pues entonces también la administración de los golpistas empieza, digamos, ya a tomar una característica nueva.
De hecho, ellos dicen que crean el nuevo Estado español, el nuevo Estado. Franco es proclamado jefe del Estado español, un ente así muy vago, y lo que hace referencia en última instancia es a la construcción de una nueva administración dentro de la zona ocupada. Bueno, eso, a medida que va pasando los meses, se ve que la aplicación estricta y directa de la guerra, del asesinato directo, pues bueno, no es que no sea muy presentable para afuera, que yo creo que en el fondo le da igual, pero sobre todo que ya no va siendo muy operativo. Pues claro, ya van comenzando a hacer grandes operaciones con toma de decenas de miles de prisioneros que hay que clasificar, hay que enviar a sus lugares de origen, hay que saber quiénes son, hay que enterarse, y todo eso sigue un procedimiento. De hecho, los procedimientos que se ponen en marcha en el 37 son los procedimientos que estaban previstos para la ocupación de Madrid. Es decir, el sistema de justicia que se pone en marcha en febrero del 37 es el sistema que estaba previsto se aplicara en noviembre del 37, donde junto a José María Pemán, que por cierto daba una espléndida charla, ya que estamos en Jerez, desde Radio Jerez, del tipo de Queco de Llano, menos conocida, sería bueno reeditarla, que se conocen los textos, junto a la imagen de la Macarena, que también estaba dispuesta para hacer su entrada triunfal en noviembre del 36 en Madrid, iban a acompañarla 16 jueces e instructores militares con 16 nuevos consejos de guerra que se encargarían de la justicia una vez ocupada Madrid. Como Madrid no se ocupó, se quedó ese plan parado, pero sin embargo ellos mismos se dieron cuenta, me refiero a los asesores de Franco y de toda la cúpula golpista, se dieron cuenta que ese sistema podía ser aplicable para ir realizando el mantenimiento de la represión, bien fuera por asesinato, bien fuera por detención, o bien fuera por depuración pura y simple de todo aquel sospechoso. Es decir, un señor que se levantara en el bar y no levantara el brazo en alto cuando sonara, pues iba al Consejo de Guerra y por lo menos los 5, 6, 7 meses se lo pasaba en la prisión. Después podía ser absuelto o sobreseído, pero ese seguramente cuando saliera lo más normal es que por muchas copas que tuviera levantaría el brazo cuando escuchara el himno de los golpistas, ¿no? Aquí en Jerez o donde fuera. Y entonces dice, bueno, pues esto nos puede servir para poner en marcha nuestra nueva justicia. De hecho, estos tipos de procedimientos son los que van a utilizarse hasta bien entrados los años 40. Hasta la segunda mitad de los años 40 no se van a volver a utilizar los consejos de guerra clásicos del Código de Justicia Militar, causa, es decir, como un procedimiento normal o procedimiento sumarísimo. Un procedimiento que se utiliza en lugar sería un juicio rápido, por entendernos en lo civil, ¿no? Y entonces ponen en marcha este procedimiento. Es decir, no hay una selección del personal que va a pasar a Consejo de Guerra o que va a pasar a ser asesinado directamente. Es una secuencia temporal que se ajusta a las necesidades de los golpistas en cada momento, con el mismo fin. Yo insisto en eso porque creo que es importante, porque al utilizar el término justicia parece que se le está dando un valor. Ya digo, no hay ningún intento de sacar verdad judicial. La verdad y la judicial normalmente, en muchos casos no puede coincidir con la verdad, ¿no? Como que dicen los jueces, ¿no? En un juicio todo el mundo miente, porque cada uno tiene derecho a defender sus intereses, y son culpables que son absueltos y culpables de los hechos que son absueltos y viceversa, ¿no? Pues ni siquiera hay ese interés de hacer un procedimiento judicial, simplemente una nueva forma de represión. No sé yo quería hacer una pregunta breve. No, es que estaba aquí Cristóbal y después vas tú, perdón. Vale.
Una pregunta breve y muy concreta. Hemos estado viendo que el Estado español prácticamente ha impedido y prohibido, dificultado y reprimido el conocimiento de la memoria histórica. Cecilio ha hablado sobre el tema de la inhibición del Estado en materia de inscripción en el registro civil de los desaparecidos, comillas. Pero conocemos otros muchos casos, como por ejemplo el asedio, ¿no? y la arremetida que se ha hecho contra el juez Garzón por, digamos, intentar mover un poco desde el punto de vista del Estado esta cuestión. Y también hemos visto cómo el Estado ha organizado una inhibición sistemática en el ámbito universitario para que no se investigue. E igualmente ha habilitado leyes en el ámbito de los archivos y la documentación, aunque en este terreno se ha avanzado un poco, para que los investigadores encuentren las oportunas cortapisas. Y sobre este último punto quería preguntaros cuál es vuestra valoración del hecho de que el gobierno acabe, o sea, ha cerrado el archivo de asuntos exteriores y los famosos 10.000 documentos que Carmen Chacón decía que iba a desclasificar, pero que ahora no se desclasifica. Entonces, os pregunto, ¿qué pasa en este país que el gobierno logra continuar, o sea, logra todavía impedirnos, prohibirnos saber qué ocurrió? ¿Qué pasa en este país? Mi opinión personal, ya lo he dicho antes, este es un país de súbditos, no de ciudadanos. Entonces la administración pues nos trata como lo que somos, pues sus súbditos. Yo creo que siempre se prefiere utilizar la zanahoria al palo. Mientras que seas bueno y vaya te consideren bueno, pues te dan la zanahoria y puedes coger algo. Si no, pues el palo y se acabó. No hay esa consideración de vivir en una democracia capitalista, burguesa. Es decir, no, el ciudadano español pues es desconfiable. Si toda la administración, sea del signo que sea, por lo menos las que yo conozco en mi vida y las que históricamente puedo interpretar, ¿no? Desconfía del pueblo español porque es un pueblo arisco, raro, no de fiar, no es fiable, es siempre problemático. Sigue vigente lo que pasó en el 36, a un golpe de Estado se le responde con un proceso revolucionario, no solamente de defensa del régimen republicano, sino que se produce un proceso revolucionario, y eso se nota en el 76, después de la muerte de Franco, donde el propio sistema de partido español yo creo que es bastante incomprensible para alguien fuera de este país, ¿no? Donde los partidos son una especie de empresa que te ofrecen a los ejecutivos para que tú, en una papeleta cerrada, lo votes cada 4 años, ¿no? Los sistemas electorales son muy variados en cada sitio, pero esa peculiaridad del cierre del sistema partidario español, yo creo que es muy difícil entender fuera, a menos que se le explique que el sistema de partido, el primero que desconfía es de sus propios votantes. Sí, el pueblo español no es de fiar y, por lo tanto, cuanto menos información tenga, cuanto menos capacidad de respuesta, de posibilidad de responder, que está ligada con la de información, pues cuanto menos derechos tenga y sea capaz de ejercerlo, pues mejor. Nos podríamos extender las consecuencias de eso en todos los terrenos. Eso es lo primero. Respecto al tema de los archivos, de los 2 casos concretos casi, de los 3, incluyendo a Garzón. Bueno, yo creo que Garzón, que iban todos contra él. Lo de la memoria fue, no sé si estáis de acuerdo aquí, una cosa más que se le metió ahí, pero había muchos que le tenían ganas, desde el PSOE, desde los desplantes que le hizo cuando fue diputado, la salida, etcétera, los del PP con el tema de la Gürtel, creo recordar que era, su actitud con otros sectores de la población con el tema del terrorismo de ETA, etcétera. Es decir, Garzón, había una conjunción donde yo creo que todos estaban esperando a ver por dónde le metían mano. De hecho, no le metieron mano por el tema de la memoria, sino le metieron finalmente mano por otro tema. El tema de los documentos, los famosos documentos de Carmen Chacón, que la pobre no tuvo tiempo
en los 4 años de aprobar su desclasificación y consulta. Bueno, pues eso es un tema. Yo soy uno de los 49, creo que eran, ingenuos que firmamos un documento que ha ido pasando por todas las administraciones, tanto los últimos momentos de Zapatero con Chacón, que se veía que aquello no avanzaba, como posteriormente cuando entró el PP, que es lo que pasaba, y que ante la respuesta también fuimos tan ingenuos de rascarnos el bolsillo para pagar a un abogado para ir a un contencioso administrativo, no sé qué, que naturalmente hemos ido perdiendo sucesivamente por la más obtusa de las razones. La última a la que se hace referencia es que ya no se niega el acceso a los documentos, sino que se niega el acceso hasta que no estén clasificados. Eso es con los 10.000 documentos de la Jefatura Central de Estado Mayor o de Carmen Chacón y del Ministerio del Ejército, que también había. Y con respecto al tercero, que era el tema de los... Se me ha ido el tema de los 10.000 documentos. Asuntos exteriores. Asuntos exteriores, ¿no? Pues exactamente igual. El otro día escuchaba en la radio que nos gustaría conocer la cara de Morenés, ¿no? El Ministerio de Asuntos Exteriores, porque debe estar siempre en el exterior, que yo creo que ni siquiera de los ministros somos capaces de poner cara, y ese señor debe tener la suficiente, pues digamos, conciencia clara de que el Ministerio de Asuntos de Archivos es un archivo, yo lo he consultado en su momento, y ciertamente es un archivo donde, rascando bien dentro de las posibilidades de acceso de los archivos españoles, que esa es otra, se podía sacar mucha información. Han utilizado este nuevo sistema de que está cerrado por inventario, reforma, obra, que bueno, es una buena excusa para incluso saltarse las propias leyes de consulta de patrimonio, de consulta de archivos, etc. En definitiva, estamos igual, y en algunos aspectos, hay que decirlo también, peor que hace 5 años u 8 años, por muchas razones, desde la económica, y tú como archivero te verás, la conocerás bien, como por la propia consideración de lo que debe ser el patrimonio de un país, que evidentemente con el gobierno del PP no parece que sea una de las prioridades, ni siquiera como turismo, ¿no? Ya que se está vendiendo tanto turismo, se podría vender el patrimonio histórico como turismo, ¿no? Una buena clasificación de archivos. ¿No? Yo me imagino, bueno, voy a poner un ejemplo de los que están mejores en este país, que el archivo de India, ¿no? A mí me gustaría saber cuánto le renta a la ciudad de Sevilla los investigadores que acuden al archivo de India, porque es un archivo que tiene demanda y es capaz de responder a esa demanda en alojamiento, etcétera, ¿no? Bueno, pues ni siquiera desde esa perspectiva parece que le interesa. Mézclale economía e ideología, por mucho que nos quieran hablar de ideología, y el resultado es en el que estamos. En lo que nos afecta, no hemos avanzado mucho, continúan muchos archivos a los que no somos accesibles. Por supuesto, no hay voluntad política de accederlo. No sé cuántas veces hemos dicho en público, en la época, no digo ya en la época, yo ya ni sé el nombre del director general de la Policía y de la Guardia Civil actual, ¿no? Pero en la época que era Pérez Rubalcaba, ¿cuánto le costaría levantar a Pérez Rubalcaba como ministro y decirle a sus subordinados? Estamos hablando de cuerpos jerárquicos, ¿no? Porque yo estoy seguro que si los archivos militares se han abierto, ha sido porque hubo un momento, un general que cogió el teléfono y le dijo al otro general, al coronel, al comandante, al otro, y allí eso funciona. Bueno, pues a un cuerpo tan jerárquico como la Guardia Civil, que coja el ministro, a su director general, y diga que la Guardia Civil saque los archivos y los ponga a disposición. Yo estoy seguro que la Guardia Civil responde como cuerpo que es, si lo ordena el ministro, pero mientras que no lo ordene,
pues mientras que no haya esa decisión política, que no la ha habido en ningún momento, seguiremos con esas carencias. Una de las, y ya termino, porque me enrollo demasiado, una de las pocas cosas buenas que tenía el auto famoso de Garzón era, perdón, yo creía que había quitado el sonido. De las pocas cosas que tenía buena el auto de Garzón era que creaba una comisión de expertos que iba a contar con el apoyo de la policía judicial de este país para poner al aire todos los archivos posibles que sobre estos temas existieran. Claro, no es lo mismo que vaya José Luis Gutiérrez Molina con su carnet de identidad, 31 millones, etcétera, a la Dirección General de la Guardia Civil en Guzmán el Bueno, al archivo histórico, a que el comandante lo reciba con la sonrisa y te saque la carpetita y dice, mira, de los puestos de Cádiz lo que tenemos del 36 es esto, y te sacan 3 papeles a que se presente una comisión de historiadores acompañados de la Policía Judicial diciéndole a ese señor comandante de la Guardia Civil, mire usted, ¿qué papeles de estos tiene? Tome usted acta y a su compañero dígale cómo se tienen que hacer las cosas. Eso es muy diferente y en esa situación estamos. Un detalle nada más. Lo que sí hay que saber, Cristóbal, que muchas veces se olvida que los 130.000 nombres que tiene Garzón son aportados. Son aportados, la mayoría de ellos por la sociedad civil. O sea, no lo aporta las propias administraciones. Y segundo, que no ha hablado antes José Luis, quizá habría que buscar alguna conexión entre los que conformaron los consejos de guerra, el cuerpo jurídico de esos consejos de guerra y el actual cuerpo jurídico de este Estado, ¿no? A lo mejor hay ciertas conexiones, porque dice que los jueces se heredan unos a otros también, ¿no? Para comprender mucho de los silencios